La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Abra su Biblia, Apocalipsis 12, verso número 11. Avancemos un poquito. Sigamos adelante en los temas que el Señor nos permite extraditar, se dice, ¿no? De la palabra. Sí, ¿va? Se podría decir. ¿Qué? Extraer, tal vez la palabra más adecuada, sí. Extraer de la palabra. No, como dije, desde que entramos al capítulo 4 y hay un montón de figuras y un montón de acontecimientos que bendito sea Dios por el Señor, pues vamos a estar exentos, libres de eso, pero estamos viéndolo de una forma bastante liviana, pero estamos extrayendo enseñanza de eso, y eso pues nos edifica, nos ayuda, ¿verdad? Dice el capítulo número 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el verso que vamos a ocupar hoy. Oramos, Padre que estás en el cielo, ponemos delante de ti esta petición de consolación y de entendimiento parte de mis hermanos de la familia Contreras, de mi hermano Amarildo, para que puedan tener paz en su corazón por la muerte de su señora madre, por la cual, Señor, pedimos, suplicamos que visites sus vidas y puedas consolar, como lo hiciste con María y Marta y expresaste: si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, Señor, hemos creído en ti y sabemos que hay algo más después de este momento. Por lo tanto, te agradecemos tu consolación, tu visitación por medio de tu Espíritu a la familia Contreras. Por favor, Señor, bendecimos a mi hermano José Ortiz por la visita que nos está honrando el día de hoy. Esperamos, mi Dios, que tú le bendigas, que tú le hables, que tú tengas propósitos en su vida, por favor, porque no es casualidad que esté en este lugar. En el nombre de Jesús, y que tu palabra quede en nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, 1, y de la palabra del testimonio de ellos, 2, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, 3. La voz celestial que Juan oye, porque es una voz que en el anterior verso vimos que escucha Juan en el cielo, anuncia la victoria no solo de Dios el Padre, de su Jesucristo, sino también de los santos, de los redimidos que están ahí. Gracias, papito. Que están ahí, gracias por el aviso. Que están ahí ya en posesión de la vida eterna, en posesión del reino de los cielos, porque estamos hablando de un futuro, no de hoy, de un futuro. Ya la iglesia redimida, ya la iglesia esposa estará ahí también con ellos, con el Padre, con el Hijo. Y la voz que escucha Juan en el cielo es una voz de triunfo, de victoria, donde dice: ha llegado la salvación, ha llegado la victoria, hemos vencido. Y de ahí especifica 3 puntos muy interesantes que detallan por qué de la victoria de los redimidos. Y eso es interesante. 3 puntos muy interesantes a los cuales vamos a
a enfocarnos en esta noche. Número 1, dice que ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás, al dragón, a la serpiente antigua. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El primer paso, el primer momento para alcanzar esa victoria, los redimidos, es esa aplicación de la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Antes de ese rociamiento de la sangre, a nosotros éramos pecadores, estábamos perdidos, estábamos condenados a la muerte, estábamos alejados de Dios, estábamos de alguna manera predispuestos a ir a condenación. Pero gracias al ministerio de Jesús y al propósito de Dios de enviarle como Padre y derramar su sangre en la cruz, nosotros fuimos elegidos, llamados para ser redimidos por medio de la sangre de Cristo. Una redención, un acto en donde nosotros, si se puede decir de esta manera, no participamos, no tenemos ninguna participación más que aceptar esa gracia, aceptar esa misericordia, aceptar ese don de Dios a nuestra vida. Porque don es un regalo de Dios a nuestra vida. Y si hablamos de regalo, es que es inmerecido. Si hablamos de regalo, es que realmente Dios nos lo dio sin que nosotros hubiésemos hecho ningún mérito. Ese rociamiento de su sangre, esa aplicación de su sangre en nuestra vida tan trascendental, tan profunda, tan extraordinaria, de perdonar nuestros pecados, de borrar nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios, de adquirirnos a precio, de hacernos libres, porque éramos esclavos, pero la sangre nos hace libres porque nos compran, nos adquieren. Ese primer paso para llegar al triunfo final es determinante, es muy importante. Es como el que quiere ser bachiller o quiere ser profesor, tiene que sacar la primaria. Si no saca la primaria, no puede continuar con una carrera media. El que quiere alcanzar una carrera media, pues obviamente tiene que sacar su primaria. Entonces, en este sentido, el querer uno ser vencedor al final y alcanzar la vida eterna y alcanzar el reino de los cielos, hay que tener la experiencia del rociamiento de la sangre de Cristo en nuestra vida. Esa sangre de Cristo que redime, que hace una obra maravillosa. Si va conmigo usted a Romanos, la carta del apóstol Pablo a Romanos, movamos un momentito ahí la Biblia para ver unos pasajitos cortos pero interesantes. Romanos capítulo 5 dice de la siguiente manera, yo leo y si usted no lo ha encontrado todavía, pues lo puede leer posterior para avanzar. Dice Romanos 5, verso 8 en adelante: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, oiga, de la ira. De todo lo que estamos nosotros viendo en Apocalipsis, todas esas situaciones terribles que estamos escudriñando y analizando en Apocalipsis, nosotros somos salvos de esa ira de Dios, de ese día de la ira de Dios, de esa manifestación de la ira de Dios contra el pecado, contra el pecador, contra el rebelde, contra Satanás. Aquí lo dice claramente, que esa aplicación de la sangre de Cristo en nuestra vida no solo nos perdona los pecados,
nos reconcilia con Dios, sino nos libra de la ira de Dios. Fíjense qué interesante. Nos libra de la ira de Dios. Aquí lo dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, pues seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es una gama grande de bendiciones, de beneficios que alcanzamos cuando se nos es aplicada la sangre de Cristo, del Cordero. Por eso dice el pasaje de Apocalipsis: y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Los redimidos, los salvos, los santos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ninguno de nosotros podemos llegar a ser vencedores al final si no empezamos por ser beneficiados por la sangre del Cordero. Ese es el paso para entrar a esa vía para ser vencedores. Tenemos que entrar por ahí, por esa puerta de ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sí es muy importante. Primera de Pedro capítulo 1, veamos otro pasaje para dejar más amplio el concepto de lo que significa la sangre del Cordero. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17 dice de la siguiente manera en adelante: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Aquí podemos ver en este mismo pasaje esa obra redentora, esa obra preciosa que la sangre de Cristo hizo en nuestra vida, siendo enemigos de Él, porque el pecador por causa del pecado es enemigo de Dios. Dice la Escritura que el que se hace amigo del mundo, digámosle así, el que camina en el pecado, se constituye en enemigo de Dios. Pero siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Amén. Primera situación, número 1, la voz que escucha Juan es que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Número 1. Para ser vencedores hay que entrar por ahí. No se puede adelantar, hay que entrar por la sangre del Cordero. Y luego dice, y de la palabra del testimonio de ellos, no el testimonio de Cristo, no el testimonio del Padre, no, el testimonio de ellos. ¿De quiénes de ellos? De los redimidos. Por medio de la palabra del testimonio lo podemos relacionar con la vida desarrollada en el mundo, siendo de buen testimonio ante Dios
y ante los hombres. Ahí cerquita, tercera de Juan, carta tercera de Juan, un solo versículo, no, 4 versículos, perdón. Tercera de Juan dice desde el verso número 1: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Pues no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el testimonio que debemos nosotros hoy presentar. Diferente es cuando el Señor les dice a sus discípulos, no lo confundamos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Diferente es cuando les dice a los discípulos: y recibiréis poder y me seréis testigos. Ese es un testimonio que hay que dar de Cristo. Ese es un testimonio que hay que dar de Cristo. Cuando predicamos la Escritura, estamos dando testimonio de Cristo. Hablamos del amor de Cristo, hablamos de la sencillez de Cristo, hablamos del poder de Cristo, hablamos de la palabra de Cristo. Eso es lo que hacemos cuando predicamos, cuando hablamos de la palabra. Damos testimonio de Cristo. Pero el testimonio que también es muy importante, del que habla el pasaje del capítulo 11 es el testimonio nuestro de la verdad. Porque una cosa es que podamos dar testimonio de Cristo. Agarramos una Biblia y predicamos y estamos hablando de Cristo y damos testimonio, y es verdadero. Pero ¿qué testimonio damos nosotros de nuestra forma de conducirnos en este peregrinaje? Es lo que dice aquí: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad, no de cómo predicas la verdad. Es diferente. Podemos predicar la verdad, pero ¿cómo andamos? ¿Andamos en la verdad? Ese es el testimonio que nosotros nos va a tomar en cuenta el Señor en ese momento, de lo que está hablando Apocalipsis. Del testimonio de ellos, no el testimonio de Cristo. Podemos dar testimonio de Cristo, de su poder, de sus milagros. Podemos exponer la palabra muy bonito, contar todas las historias del Antiguo Testamento, que David, que Abraham, que Moisés, y podemos ser muy expresivos y muy ciertos en lo que estamos dando testimonio. Y damos testimonio de la fe de Abraham, de la fe de Moisés, de la fe y damos testimonio. Pero no es eso lo que está diciendo, porque está diciendo el testimonio mío, de que ando en la verdad, de que vivo en la verdad. Porque si no, recordemos lo que el Señor habló de los fariseos y los escribas. Ellos daban testimonio de las Escrituras. Ellos agarraban el rollo, lo desenrollaban, por cierto, y predicaban sobre eso y decían verdad. Pero ¿qué dijo Jesús de ellos? Óiganlos, están diciendo verdad. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Es que es diferente. Muchos podemos ser excelentes predicadores. Muchos podemos ser excelentes expositores de la palabra. Yo creo que los escribas, los fariseos y todos los que exponían las escrituras en aquel tiempo en las sinagogas eran excelentes, hermano. Mire qué maestros los que tenían. Pero ¿le interesó al Señor solamente lo que decían o también lo que hacían?
El testimonio que está pidiendo el Señor. Por eso le dije que solo un verso vamos a tocar, que podríamos hablar mucho de esto, pero no quiero entrar en ese detalle. Solo quiero que entendamos que cuando dice ahí, y ellos le han vencido, los redimidos van a vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Que anduvieron en la verdad, que vivieron en la verdad, se condujeron en la verdad, vivieron en la verdad, no escondieron nada, no mintieron en su conducta. Y 3, luego dice la palabra, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El verdadero creyente no estima su vida como preciosa para él mismo. El amor que hemos recibido de parte de Cristo nos hace amarle sobre todo, aún sobre la propia vida. El verdadero cristiano que reconoce que la Escritura dice, no que te lo hayan dicho, que quizás te engañaron, no, que la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que el Señor por medio de su sangre, como un cordero sacrificado, nos dio vida, nos rescató, nos dio razón de ser. No podemos estimar mejor ni mayor la vida esta que la vida que Cristo nos dio. La vida esta mundana, la vida esta de este siglo, la vida esta de esta tierra, ya la teníamos perdida. Ya éramos fracasados, ya estábamos condenados. Pero la redención de Cristo vino a darnos vida, y a darnos vida en abundancia. Y eso, cuando lo entendemos, no podemos estimar más preciosa nuestra vida para servirnos más a nosotros, para estimarnos más a nosotros, para beneficiarnos más a nosotros, que aquel que pagó con su sangre preciosa para que tuviésemos vida y vida eterna en Dios. Hechos capítulo 20. Verso 24. Solamente dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dos cosas interesantes. Dos. Una, ¿para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Cuál es mi prioridad? Ahora que tengo vida, ahora que realmente hay razón para vivir, ahora que realmente soy libre, ahora que realmente yo vivo una vida diferente por la redención de Cristo, por su palabra, por su amor, no la estimo útil para mí mismo, no. Primero, la estimo útil para Dios. Primero tengo que decir, mi servicio, mi atención, mi participación en aquel que dio todo por mí, en aquel que me rescató. Me entrego. Y luego reconozco
que tengo un llamamiento, que tengo un ministerio de predicar, de anunciar y de dar testimonio del Evangelio. Prioridades en la vida espiritual. Prioridades en la vida espiritual. Yo he escuchado hijos e hijas que defienden a capa y espada a mamá. ¿Y sabe por qué? Porque dicen que ella les dio la vida. No, yo no puedo permitir que a mamá la ofendan. Yo no puedo permitir que a mamá le falte esto. Yo no puedo permitir que a mamá esté pasando penas. No, yo respondo por mi mamá. ¿Y por qué por tu mamá? Pues ya me dio la vida. Y de alguna manera, así es. Tenemos que verlo de esa forma. Sí. Nos empezamos a desarrollar en el vientre de la madre. Acuérdense que todo lo que nos alimentó dentro del vientre de la madre era parte de la madre. Su sangre, su fuerza, su calcio. Por eso hay muchas madres que después de tener varios hijos pierden sus dientes. Y no es por descuidadas, sino por los patojos que estuvieron ahí comiéndole el calcio. Por los patojos que ahí estuvieron, de chuparle todo ese calcio necesario para sus huesos, para sus dientes, para esto. Ahí nos criamos y es verdad. Mamá nos tuvo ahí 9 meses. Bueno, a otros 7, 8. Pero ahí nos criamos. Y de ahí no es fácil para mamá que nazcamos, ¿verdad? No es fácil. Es difícil, es un momento bien difícil que yo no quisiera pasar. Definitivamente. Yo no quisiera pasar ese momento, definitivamente. Me han contado que es bien difícil. Me han contado que sufren demasiado. Me han contado de unas mamás que pasan hasta 2 días con dolores constantes, con dolores constantes. Y no se puede, y no nace. Difícil, ok. Cuando ya nace el muchachito, la muchachita y crece, tiene razón de defender a mamá, tiene razón de velar por mamá, tiene razón de responder por mamá. Y decir, no, cuidado, es mi madre, cuidado. ¿Qué tal razón puede tener nuestro Señor Jesucristo? Que nos dio vida, que nos rescató de la muerte, que entregó su vida, que entregó su sangre, que fue a la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos nacer a una vida diferente. Somos hijos que nacimos de un sacrificio, de un dolor. Desde que le llevaron a interrogar, le maltrataban, le escupían, le pusieron una corona de espinas, le pusieron una capa de rey para burlarse de él, le pusieron la cruz para que la llevara a donde él mismo iba a ser crucificado. Lo crucificaron, pusieron clavos en sus manos, en sus pies. Introdujeron una lanza todavía en su costado. Entregó su vida para que tú y yo tuviéramos vida, naciéramos. Y a veces no lo defendemos. A veces hablan mal de él y no nos importa. A veces se burlan de él y no nos importa. A veces podemos hacer algo en favor de él y no lo hacemos. Primero vemos nuestros propios intereses que en los intereses de aquel que realmente dio su vida por nosotros. Repito,
el pasaje. Hay más pasajes, pero yo sé que ya se me fue el tiempo. Pero veamos este último, 2 de Corintios. Está aquí cerquita. 2 de Corintios, capítulo 5. 2 versículos nada más. Porque qué interesante que tú y yo reconozcamos el amor de Cristo en nuestra vida, hermano. Hay que reconocer ese amor de Cristo en nuestra vida. Capítulo 5 de 2 Corintios, verso 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, oiga, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esos son los redimidos que van a estar declarando victoria en el reino de los cielos. Los que van a estar, de los que está diciendo el apóstol, y ellos le han vencido por medio, primero, de la sangre del Cordero, segundo, por el testimonio de ellos, y tercero, porque menospreciaron sus vidas, aún hasta la muerte, por causa del amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.